La mañana de este miércoles 4 de agosto tuve oportunidad de participar en la conferencia matutina que ofrece diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez en más de 25 años de carrera tuve la oportunidad de hacer cuestionamientos directos a un presidente de la República. Como reportero he trabajado cubriendo actividades de los presidentes de México, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, y jamás en esta trayectoria, aún cuando en algunas ocasiones fui reportero que cubría los asuntos regularmente de la presidencia de la República, no había tenido nunca esta oportunidad que me parece trascendental de hablar, de charlar, de intercambiar preguntas y opiniones con el primer mandatario. Es para mí muy importante hacer este señalamiento porque me permite, por un lado, pues salir al paso de aquellos que hablan de que estamos viviendo en un gobierno autoritario, en un gobierno de tinte dictatorial, en un gobierno que no permite la crítica, en un gobierno que no es capaz de escuchar a la prensa crítica, a la prensa que hace cuestionamientos. Uno de mis objetivos es, sin lugar a dudas, pues hacer planteamientos que pongan énfasis en asuntos que no tocan otros medios, en asuntos que no manejan las líneas editoriales de otros espacios. Y en esa idea, pues cabe también, a pesar de mi coincidencia ideológica con el gobierno del presidente López Obrador, a pesar de mi proximidad ideológica con la Cuarta Transformación, pues manifestar posturas críticas ante asuntos que me parecen relevantes, asuntos que me parecen importantes o que me parecen trascendentales. El presidente de la República y yo hemos intercambiado algunas consideraciones sobre un tema que a mí me parece fundamental: una nueva ley de publicidad oficial, una nueva ley que imponga criterios claros, criterios transparentes pero sobre todo criterios objetivos para la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. La postura del presidente es muy clara a partir de lo que hoy me ha comentado. Él no está de acuerdo en regular desde una normatividad la actividad de los medios de comunicación, incluso ni siquiera pensando en que algunos de esos medios pues lo atacan constantemente, pero que además son medios que contravienen los preceptos constitucionales de libertad de expresión, de libertad de información, de impulso a la pluralidad de ideas en la sociedad mexicana. Respeto mucho la posición del presidente de la República, pero no la comparto, y así se lo hice saber. Me parece que México requiere una nueva ley de publicidad oficial, una nueva ley que permita criterios objetivos para la asignación de recursos, criterios que impongan la obligación de que los medios rindan cuentas a la sociedad mexicana, de que tengan criterios éticos para proceder para los procesos informativos, que podamos escrutar el trabajo de estos medios de comunicación, ya que pagamos con nuestro dinero su funcionamiento. Y creo que es la idea del presidente, pues no necesariamente abona a el objetivo que muchos nos hemos trazado de sanear el ecosistema mediático mexicano tan corrompido, tan degradado y tan en proceso de putrefacción. Vamos a ver aquí, compañero. Gracias, señor presidente. Soy Luis Guillermo Hernández, periodista libre, independiente, ya está muy choteado el término. Soy periodista libre de Sexta W y colaborador de la revista Zócalo, una revista de análisis de medios. La pregunta es, he visto varias sesiones de Quienes quieren las mentiras y quiero preguntarle qué política pública se va a implementar, qué política pública está planteando su gobierno para contrarrestar este fenómeno de la desinformación y la tergiversación de las noticias. Hemos visto aquí que reiteradamente se menciona medios que constantemente mienten, que constantemente tergiversan, pero no hemos visto de su parte, de su gobierno, señor presidente, una política pública que plantee cómo contrarrestar este asunto. Un dato solamente para argumentar.
Hace algunas semanas presentaron ustedes una gráfica de cuáles son los medios que más mienten y que más golpean o que más hablan negativamente de su gobierno. Y mencionaban a El Universal, Reforma, TV Azteca, Radio Fórmula. Y casualmente, esos medios son también los medios que más reciben recursos de su gobierno, señor presidente. Los medios que, a pesar de la disminución del 80% del presupuesto de publicidad oficial, también aún reciben la mayoría de los recursos que su gobierno destina para ese rubro. ¿Cuál es entonces la política pública en este sentido? ¿Cómo vamos a, la sociedad mexicana, cómo va a enfrentarse a esta infodemia si desde su propio gobierno, que señala estas circunstancias, pues no plantea una salida válida para este fenómeno? Bueno, yo creo que la política que tú estás demandando con argumentos es esta. Se ejemplifica en lo que hacemos todos los días. Esta es la nueva política de comunicación. El que podamos ejercer nuestro derecho de réplica y que sin censura podamos hacer un análisis sobre el manejo de la información, respetando la libertad de todos. Esto es importantísimo porque ya no hacen el mismo daño que hacían antes, cuando solo ellos hablaban, cuando solo ellos opinaban, cuando tenían el monopolio de la palabra, porque así era. Entonces ahora no, ahora todos podemos hablar, expresarnos, manifestarnos. Pero no todos tienen el mismo impacto con esa expresión, señor presidente. Todos, porque si hay 50 millones de usuarios de Internet, todos pueden opinar. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente. No se deja de tener publicidad porque pues se requiere, pero nada que ver con lo que se entregaba anteriormente. ¿Y por qué no promover, por ejemplo, ahora que lo menciona, la ley de publicidad oficial? Es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una ley que, pues en términos llanos, es muy discrecional. ¿Por qué no promover una nueva regulación que imponga criterios pues más objetivos o que obligue a los medios a garantizar la pluralidad informativa, a garantizar el derecho a la información de la sociedad? Es decir, seguimos financiando a los medios que nos mienten y no obtenemos nada a cambio, señor presidente. Lo que decía el presidente Lerdo, o se le atribuye a él la frase de que la prensa se controla o se regula con la prensa. Eso es lo que aplica. No debe haber una regulación. Tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que haya debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente actúa de manera consecuente, el pueblo es inteligente. Hay quienes se dejan manipular
pero también no es solo por los medios, sino porque ya también ellos tienen un pensamiento conservador. Hay quienes no quieren ver las mañaneras, no quieren saber nada de nosotros, nada, y les creen a los medios conservadores todo. Y entre más exageran los pasquines del conservadurismo, más lo disfrutan algunos. El problema también, creo... Entonces, pero afortunadamente no es la mayoría del pueblo. Ya estos medios tienen muy pocos lectores. Bueno, Sí, les damos publicidad aquí gratuita. Además de la económica, Sí, ¿no? porque tenemos que defender la verdad, ¿sí? Y estar siempre denunciando las mentiras, y lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos que me dicen, ¿para qué se les da importancia? Se les eleva, ¿no? Sí, se les alza. No sé si usted está enterado, por ejemplo, Reforma en los últimos 5 años ha desmantelado prácticamente su aparato de redacción. Más del 60% de la plantilla de Reforma desapareció. Sí. El Universal está en las mismas. Son periódicos que, a pesar de estos millones, están en debacle porque la gente pues les ha dado la espalda. ¿Qué Sí. caso tiene seguir dándoles publicidad? ¿Qué caso tiene darles aire todavía? No, pero no creas, ya no hay el dinero de antes, porque el dinero que se entregaba a la publicidad se utiliza para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones. No, eso está resuelto. O sea, nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen incienso, y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita. Entonces, es bueno el ejercicio que se está llevando a cabo en estos tiempos, y la garantía de que no va a haber censura, de que no se va a perseguir a nadie, y solo ejercer el derecho de réplica y decirle a la gente de que pues nos sigue ayudando sin insultos, siendo respetuosos, argumentando, enfrentando pues toda la campaña de calumnias y de mentiras. Hay un poema de Rubén Darío que se llama La calumnia. Lo pongo en mi nuevo libro, que por cierto ya lo entregué a la editorial y va a salir a finales de mes. Les pongo la calumnia de Rubén Darío. Van a decir que me creo mucho, pero Entonces, nada más para cerrar este aspecto, no hay ninguna posibilidad... No. Leyes, reglamentos, nada de eso. Libertad completa. Rubén Darío era admirador de el poeta veracruzano Díaz Mirón, en la primera época de Díaz Mirón, porque fue una época
de rebeldía, y siempre cuando se lucha por la verdad se tiene creatividad, se tiene talento. Cuando el hombre se entrega por entero a la mentira, decía un crítico, pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, Díaz Mirón en su primera época era extraordinario como poeta, y lo admiraba el joven Rubén Darío. Pero después Díaz Mirón se volvió porfirista, le tocó a él declamar un poema cuando se inauguró el Ángel de la Independencia, y realmente ya no era el gran poeta. Entre líneas se dedica a exaltar a Porfirio, y luego es huertista, y bueno, ya. Pero en la primera época de su vida pública, que fue diputado, y además muy buen diputado, como poeta extraordinario, y lo admiraba a Rubén Darío. Pero mire qué bonito esto, qué bello. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Maravilloso. Ese poemínimo de Rubén Darío es el que pongo cuando trato el tema de la prensa en México. Así empieza el capítulo. En esta jornada de la conferencia matutina del miércoles 4 de agosto, tuve la oportunidad de hablar con él sobre algunos temas y plantearle uno de los seguimientos periodísticos que más me ha interesado en los últimos meses, que es el conflicto en la agencia de Notimex, el reconocimiento del presidente de la República a el panorama que he presentado en los últimos meses, un panorama en el que, si bien pues existe afectación o una inquietud por parte de los trabajadores de Notimex por la defensa de sus derechos laborales, y inquietud de que estos puedan haber sido pues violados o vulnerados por la actual directiva de la agencia, encabezada por la periodista San Juana Martínez, pues también hay un reconocimiento de que la huelga, si ha tenido una duración excesiva, también puede deberse a un asunto que identifiqué con mucha claridad como una tormenta de intereses, en la que interviene, por un lado, la intromisión de sindicatos muy poderosos, como el sindicato de los telefonistas, del cacique eterno Francisco Hernández Juárez, quien ha inyectado millones de pesos a esta huelga vía el sindicato de trabajadores de Notimex. Pero también está el asunto, que me parece muy grave, de la pugna interna en el gobierno del presidente López Obrador, que no se pone de acuerdo para solucionar el conflicto que mantiene a la agencia de noticias pues sumida en la paralización después de más de 500 días. La pregunta que le quería plantear, he podido documentar el conflicto en Notimex, señor presidente. En Notimex lleva más de 500 días en huelga. En algún momento di voz al sindicato, di voz a la directora de Notimex, pero encontré información en los últimos meses sobre el financiamiento que el sindicato de Notimex ha obtenido de organismos diferentes,
entre ellos el Sindicato de Telefonistas de Francisco Hernández Juárez, para sostener esta huelga que ya mantiene más de 500 días. Y también he encontrado resistencia por parte del sindicato a informar de estos recursos que desde mi perspectiva son millonarios para mantener la huelga. Identifiqué algunos elementos de motivaciones políticas por parte de los sindicatos y las organizaciones que apoyan al sindicato de Notimex para extender la huelga y de alguna manera afectar a su propio gobierno, señor presidente. Y también identifiqué que hay una especie de pugna en su gobierno entre las diferentes instituciones que están analizando el caso y que parecen no ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer en el caso de la huelga de Notimex. ¿Qué va a pasar con este asunto, señor presidente? Parece que la Secretaría del Trabajo va por un lado, la Secretaría de Gobernación va por otro, la Fiscalía General de la República va por otro, la agencia va por otro, y la agencia de noticias sigue detenida después de 500 días. Bueno, para empezar, te tengo que reconocer que es exacto tu diagnóstico. Todo lo que acabas de decir es cierto. Hay falta de transparencia, hay quienes están interviniendo, que tienen el propósito de que no se resuelva el conflicto, y también lo que dijiste es que es muy cierto, que al interior del gobierno nuestro hay posturas distintas. Hay unos que están a favor y otros que están en contra en el gobierno. Como yo me doy cuenta y los fildeo a todos, estoy enterado bien de lo que estás tú planteando. Lo que hay que buscar es ya el arreglo, buscar el acuerdo, ¿sí?, la conciliación, porque no se resuelve nada con mantener las posturas irreductibles. Hay que flexibilizarse, hay que llegar a un acuerdo. Ojalá y esto lo logremos pronto. Es muy importante respetar los derechos de los trabajadores. Es muy importante, pero también es muy importante, señor presidente, que algunos de esos trabajadores cometieron ilícitos. Sí. Saquearon a la agencia. Derecho de los trabajadores, y no confundir a trabajadores con los directivos, o sea, de antes, incluso los dirigentes sindicales, que no actuaron bien. Bueno, imagínense en esa agencia, creo yo, que llegó a ser director Riva Palacio, ¿no? Uh-huh. En los 80. Y también Iriar. ¿También? ¿O no? No, Iriar no. No, Riva Palacio sí. Riva Palacio en los 80. Y así. Uh-huh. Sí. Entonces eran premios, ¿no?, que otorgaban a gentes cercanas al régimen con libertad para hacer y deshacer. Entonces hay que buscar un acuerdo, y ojalá y esto se logre pronto, pero estás muy bien informado y vamos a esperar a ver si se consigue el acuerdo. Y quiero compartir con ustedes este intercambio para que cada una de ustedes que sigue este espacio de Luis Guillermo Hernández, Sexta W, en YouTube y en las diferentes plataformas, pues pueda tener su propio criterio al respecto.